de este tema que quizás no tenga oportunidad de escucharlo desde algún punto. Nuestro mensaje es Jesús murió por mí. De eso hablaremos. Dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 27 y el versículo 26, entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a éste obligaron a que llevase la cruz. Jesús murió por mí. La cruz siempre nos habla de sufrimiento y de muerte, pero también la cruz habla del alto costo de mi salvación. La cruz fue un instrumento de tortura, posiblemente inventado por los fenicios, pero quienes más lo usaron en la historia fueron los persas y fueron los romanos. En la muerte de cruz, lo que se buscaba era someter a una persona al estado extremo de humillación. Déjeme repetir esa frase. En la muerte de cruz lo que se buscaba era someter a una persona a un estado extremo de sufrimiento y humillación. Sabemos que había diferentes clases de cruz. Habían algunas que tenían una forma de X. Habían otras cruces que tenían una forma de T. Y habían otras clases de cruces que consistía en un madero vertical que sobresalía de uno horizontal. Esa clase de cruz le llamaban patibulum, y en esa clase de cruz, un madero vertical que sobresalía de uno horizontal, en uno de esos pusieron a Jesús. Algunos a veces preguntan: ¿y cómo sabemos eso? Porque la Biblia lo enseña. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 19, que sobre la cabeza de Jesús pusieron un cartel que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Así que esa es la evidencia que el madero vertical sobresalía del horizontal. En un patíbulo pusieron a Jesús. Esa muerte, la muerte de cruz, era una muerte que era planeada hasta el más mínimo detalle. Y a la vez, cuando llevaban a una persona a morir en la cruz, lo que trataban era de someterlo a un castigo ejemplar para que nadie se animara a rebelarse contra el César romano. Es decir, que sea una clase de muerte que causara tal impresión y tal temor en los que la vieran, que nadie se iba a atrever a rebelarse contra el César romano, porque los que le daban muerte a la cruz eran a los homicidas, y eran aquellas personas que los acusaban de sedicioso por oponerse al César romano. Pues de esto lo acusaron a Jesús, de ser un sedicioso, alguien que se oponía al César romano. Una persona crucificada podía estar en la cruz durante algunas horas, o podía estar 2 días o 3 días clavado en ese duro madero. Y allí en ese madero el crucificado podía morir desangrado, podía morir por deshidratación, de una sed intolerable, y podía morir de tétano. Porque en el caso de Jesús, él fue clavado al madero en sus manos y en sus pies. Se utilizaban una clase de clavos que eran de 13 a 18 centímetros. Algunos piensan que
Él fue atado a la cruz. No, la Biblia dice así en el libro de los Salmos, en el 22, cuando habla el modo profético, dice: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Esa palabra horadaron quiere decir que perforaron sus manos y perforaron sus pies. La persona crucificada estaba allí indefenso. La persona crucificada estaba allí expuesta a los insectos que se introducían en sus heridas, y las aves de rapiña venían y se hacían un festín con la persona crucificada indefensa. Y muchas veces el crucificado, por las noches venían las fieras salvajes y despedazaban su cuerpo. No piense usted que la cruz era de gran altura. La persona quedaba expuesta allí a cualquier fiera salvaje que pudiera despedazar su cuerpo. Aquel que ponían en la cruz también acostumbraban a poner un pequeño fuego a los pies, porque lo que procuraban era que con el humo le pudiera dificultar la respiración. Como les dije, la muerte de cruz estaba planeada detalle por detalle. Era para someter a la persona al mayor sufrimiento y a la mayor humillación. Y luego, cuando querían prolongar su sufrimiento, le ofrecían un vinagre que era como una especie de anestesia, de narcótico. Pues eso es lo que le ofrecieron a Jesús: un vinagre, una esponja, según lo dice el Evangelio de Juan, el capítulo 19 y el versículo 19. Y finalmente, al crucificado, para aumentar su sufrimiento, venían con un hierro y le quebraban las piernas. Y al no poder tener un soporte, entonces esa persona se comenzaba a ahogar y comenzaba a ir a morir de una manera tremenda. Quisieron quebrarle las piernas a Jesús, pero cuando llegaron a él ya estaba muerto. Y entonces, en esa furia, el soldado romano, dice la Biblia, tomó una lanza y le abrió todo el costado. Entró esa lanza por el vientre y llegó hasta el mismo corazón de Jesús. El sufrimiento era extremo. Por eso esta noche yo estoy hablando con ustedes este tema: Jesús murió por mí. Yo sé bien cómo murió, yo sé bien todo lo que sufrió, yo sé bien por la Biblia todo el precio que Él pagó por mí, que soy un indigno, un miserable pecador. Jesús murió por mí. Dice el texto de Mateo que hemos leído, Mateo 27, 26, dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Yo quiero que vea lo que hay detrás de esa palabra que dice: y habiendo azotado. Esa palabra, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Había una pequeña columna que se llamaba pira. Era algo así, quizás como de 1,20 m, 1,40 m. Y aquel que iba a ser crucificado antes era azotado, como dice el texto. Y ponían sus manos, apoyaban sobre esa columna, esa pira. Y luego venía el trabajo de 2 líctores. Los líctores eran empleados de los romanos, eran personas expertos en despedazar cuerpos. Ese era el trabajo de los líctores. Cobraban los líctores por despedazar cuerpos. Y comenzaba un líctor desde los tobillos hacia arriba con su látigo. El otro líctor desde los hombros hacia abajo, y se encontraban a la altura de la cintura frente a un cuerpo que quedaba totalmente destrozado. La clase de látigo que usaban los líctores se llamaba flagrum. El flagrum tenía 7 puntas que podían ser de cristal, que podían ser de hueso o podían ser de metal. Otra vez, esto era lo que usaban los líctores, un látigo de 7 puntas. También era conocido como las 7 colas del diablo ese látigo. Pero tenía 7 puntas que eran de hueso, en algunos casos eran de cristal y en otros casos eran de metal. Pero cada golpe de ese látigo literalmente
arrancaba pedazos de carne. Lo que acostumbraban los judíos, dice la Biblia, que daban 40 golpes menos unos. Es decir, que le daban 39 golpes porque consideraban que el golpe número 40 ya sería mortal. Y dejaban a la persona que iba a ser crucificada ahí al límite de la muerte. Por eso después Jesús no pudo llevar su propia cruz y encontraron a un hombre que se llamaba Simón de Cirene, y él fue el que tuvo que llevar la cruz de Jesús hasta lo que conocemos como el Monte Calvario, el Monte de la Calavera o el Gólgota, que es el nombre que usa el Evangelio. Así que podríamos decir nosotros que se podían contar 273 surcos abiertos en el cuerpo, en la carne del Señor Jesús. Y estoy dando esta clase de detalle porque estoy hablando con ustedes hoy, mis amigos, amigas, oyentes de Qué Buena Radio. Estoy hablando de por qué Jesús murió por mí, cómo Jesús murió por mí. Pero también quiero que sepa que murió por ti. Y allí fue Él. Dice la palabra de Dios que le dieron con el látigo, dañaron su cuerpo. El profeta Isaías había hablado acerca de este evento muchos años antes. Y por revelación de Dios, Isaías dijo en el capítulo 52 de su libro y en el verso 14, dice Isaías: cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ahí anticipaba Isaías cómo iba a estar el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice que iba a ser desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. El mismo Isaías, pero en el capítulo 53 y los versículos 2 en adelante, habla de Jesús y dice que Él subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora note lo que dice Isaías. Dice que Jesús iba a ser tratado como un yuyo del desierto, como alguien sin valor, porque dice fue subiendo como el renuevo de una tierra seca. La gente no le dio ninguna importancia al Señor Jesús. Y dice que cuando le miró Isaías, dice, no hay en él parecer ni hermosura. Eso quiere decir que no tenía el aspecto de un ser humano, porque su cuerpo ya había sido destrozado por ese látigo romano. Y dice, nosotros le veremos sin atractivo. ¿Notó que es esa la palabra que usa el profeta? Dice, le veremos sin atractivo, pero para que le deseemos. Ese es Cristo. Jesús murió por mí. Ese es el Cristo. Él es Jesús que murió por mí. Dice el texto que Él iba a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. No solo de todo el maltrato que recibió durante su vida, sino también el maltrato que recibió en las horas previas de la cruz. Porque después del látigo, después de ese cuerpo totalmente destrozado, vino la burla. Alguien le abofeteó en la cara, alguien le escupió en el rostro, dice la Biblia, y sobre todo le llamaba la atención esa corona tejida de espinas que pusieron sobre él. Y se burlaban, se hincaban delante de él, diciendo, salve Rey de los judíos. Pero yo quiero que note usted algo de eso. Esa corona y el material que pusieron, dice la Biblia, una corona de espinas. Cuando vamos al comienzo de la historia humana en el libro de Génesis, donde se nos cuenta sobre la desobediencia de Eva y después de Adán, dice que cuando Dios maldijo la tierra, Dios le dijo a Adán que cardos y espinos iban a nacer en la tierra. De modo que esa palabra espino es un símbolo de maldición, y lo que la gente buscó en sus burlas y en someter a Jesús a la humillación era transformarlo en un ser maldito.
y por eso le pusieron una corona de espinas. Y cuando le llevaron a la cruz, también dice la Biblia, en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, capítulo 3 y el versículo 13, dice que es maldito todo el hombre que muere en un madero. De modo que los hombres planearon un sufrimiento extremo y una humillación extrema, y quisieron hacer de Jesús un hombre maldito. Pero Él iba a esa cruz para transformarse en bendición para el pecador. Él fue a morir en esa cruz para transformarse en salvación para el pecador. Y yo estoy aquí para decirles, Jesús murió por mí. Jesús murió por mí, pero también murió por ti. Él dio su vida. Y no puedo ser indiferente frente a ese enorme sacrificio, porque la Biblia enseña que Él es nuestro sustituto. Él murió en la cruz en lugar del pecador, porque son sus pecados y los míos los que nos harían dignos y merecedores de tal clase de muerte. Pero Jesús murió por mí. Él murió por mí y también murió por ti. El apóstol Pablo escribió una carta a los colosenses, esa iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, y en el capítulo 1 y en el versículo 20 dice el apóstol Pablo, hablando de Cristo, dice que por medio de Él reconciliar todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que en esa cruz tiene un mensaje. Tiene el mensaje del amor de Dios al mundo pecador. Cristo, que murió en la cruz, nos da un mensaje, que Él iba a derramar allí su sangre para que nosotros tengamos paz con Dios mediante la sangre de su cruz. Esa sangre de Jesús, derramada hace 2000 años, esa sangre no fue absorbida por la tierra, esa sangre no se secó, esa sangre está activa hoy. Necesito que escuche bien esto que estoy diciendo. La sangre de Jesús está activa, y donde ve hoy un alma pecadora, esa sangre se aplica, limpia de todo pecado y le da una salvación que es eterna. Pues fue en el año 1979 del siglo pasado donde esa sangre de Cristo tocó mi vida, limpió mi pecado y me dio una salvación eterna. Y estoy hoy aquí para decir, Jesús murió por mí. Jesús murió por mí y lo hizo por ti también. Y esa sangre preciosa que derramó en la cruz puede lograr que usted tenga paz con Dios y que usted tenga la paz de Dios en su vida. Por eso yo quiero invitarle a que usted levante su mirada y contemple esa cruz. Y contemple al Hijo de Dios muriendo allí en esa cruz. Juan el Bautista dijo de él, de Jesús, dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted que lleva sobre su espalda el tremendo peso de sus pecados, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede librarle del peso del pecado, del poder del pecado, de la presencia del pecado. Usted tiene que conocer a Jesús. Allí fue puesto en esa cruz y con sus brazos abiertos le está invitando en esta hora a que usted venga frente a Él y con un corazón sincero reconozca que es una persona, un hombre pecador, una mujer pecadora, y que le diga, Jesús, yo sé que has muerto por mí, y que Él pueda salvarle y que Él pueda darle esa vida eterna. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sábado en nuestra congregación yo dije a los hermanos, Dios le dio al mundo lo mejor del cielo, lo mejor del cielo. Dios le dio al mundo a su Hijo amado Jesucristo para que viniera aquí y llegara a esa cruz a morir por los pecadores. Juan el apóstol escribió en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es lo que usted necesita. Pablo dijo, para conseguir la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Cristo me da paz con Dios, me perdona mis pecados y me da una salvación que es
eterna. ¿Dónde se encuentra usted ahora? ¿Está detrás de una máquina trabajando, costurando? ¿Dónde está usted ahora escuchándonos? ¿En un restaurante? ¿Está allí con unos auriculares en el bus? ¿Está en su habitación escuchándonos por un celular? ¿Dónde está usted ahora? Porque este mensaje es para usted. Jesús murió por mí, pero Jesús murió por ti también. Y tú puedes creer ahora. Tú puedes recibirle ahora como tu único y suficiente Salvador. Uno de los signos más hermosos e históricos que cantamos en la iglesia dice: en la cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Él murió por mí, pero también al tercer día resucitó para abrirnos las puertas a la esperanza eterna, a la vida eterna. Y Él dijo estas palabras: donde yo estoy, vosotros también estaréis. ¿Lo tiene usted a Cristo en su vida? ¿Es Jesús su Salvador? Porque el que tiene a Cristo, donde Él está, allí estaremos con Él y toda una eternidad. El mensaje es claro. El sufrimiento fue extremo, su amor fue inmenso. Jesús murió por mí y eso me hace salvo. Jesús murió por mí, eso me hace heredero de la vida eterna. Pero Jesús murió por ti y le invito a que dé ese paso. Crea en Jesucristo y será salvo. La Biblia dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es en Cristo. Venga a Cristo y que usted pueda decir junto conmigo: Jesús murió por mí, Jesús murió por mí, salvo soy. Somos la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Nuestro lugar